Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Todo el mundo conoce qué es un restaurante hoy en día y para qué sirve, pero ¿sabemos de verdad la verdadera historia y el concepto de tal símbolo, entre comillas? Se decía que los restaurantes son para un grupo reducido de personas que tienen dinero, saben cómo obtenerlo de manera muy fácil y siempre ha sido un símbolo, entre comillas, de un pasatiempo excelente y despreocupado, un modo fácil de gastar este dinero, entre otras cosas, por supuesto. ¿Y qué era atractivo de estos restaurantes? En general, comida y música. ¿Qué tal si la comida y la música han seguido siendo una tradición de otra cosa que anteriormente existía en los mismos restaurantes? Veamos qué dice la historia oficial sobre el tema. Restaurant del latino restauro, restablecer o arreglar. Es una empresa de catering con una amplia gama de platos de preparación compleja, incluidos los personalizados y especiales. A los chinos se le ocurrieron restaurantes en la forma en que existen hoy en día. Los restaurantes ya estaban allí durante el reinado de la dinastía Tang, los años 618-906. Uno de los restaurantes más antiguos del mundo es Bakit Chicken House, inaugurado en 1153 en la ciudad china de Kaifeng. Restaurantes separados también tenemos en Hangzhou, el centro cultural, político y económico de China durante la dinastía Song. Se especializaron en una comida especial en particular. Por primera vez, la palabra restaurante se aplicó a una empresa de catering alrededor de 1765. El establecimiento fue fundado por un vendedor de caldo parisiano llamado Boulanger. Colocó un letrero en latín sobre la entrada de su institución que significa literalmente vengan a mí todos los que sufren del estómago y los restituiré. ¿Por qué los restaurantes restaurarían de alguna manera a una persona? ¿Podría ser que el propósito del restaurante en tiempos pasados era otra cosa? La recuperación aquí fue de alguna manera completamente diferente. ¿Pero cómo? En primer lugar, debería considerar algunas imágenes de la apariencia de los restaurantes de esa época, es decir, primera mitad del siglo XIX y anteriores. Por ejemplo, el restaurante en las montañas en Suiza, en uno de los rincones de sus picos. Llegar a él en estos tiempos fue bastante difícil. No estaba cerca ni era rápido. Y es difícil pensar que la gente fuera aquí solo para almorzar o incluso una cena. ¿Cuáles son las ventajas de tales vacaciones? Y esto es Brasil, a mediados del siglo XIX. También vemos el restaurante un poco de una forma extraña, ¿no? Pero sin embargo es un restaurante. Y este es un restaurante en Alemania. ¿A quién servía este restaurante? Sus pisos superiores parecen mucho más grandes que los inferiores. ¿O no era todo el secreto en el piso inferior y había más arriba? Muy interesante, ¿no? Y esto es Francia. Al fondo hay un buen restaurante. Me pregunto por qué se necesitan estas cúpulas en la estructura del edificio, aunque probablemente todos ya sepan que la cocina del restaurante necesita energía por una razón obvia. Este es un ejemplo de la energía del pasado, así como los diseños similares en las fotos anteriores. Los platos deben ser sometidos a tratamiento térmico. ¿Y dónde está la restauración? En un momento. Esto es Nueva York en Broadway y aquí hay otro ejemplo de un viejo restaurante.
Este es Kerch en Rusia, un restaurante cerca de Muelle del Conde. Según la leyenda, había un lugar para invitados especiales, incluidos los de apellido real. Todas esas estructuras utilizaron la energía del pasado, como lo demuestran las cúpulas, las agujas y otros accesorios. Otro restaurante en Estados Unidos, diseñado para un gran número de personas. Es difícil creer que esto sea McDonald's temprano. Muy atento a este restaurante en Zurich, Suiza, un enorme restaurante para aquel tiempo. Obviamente la gente prefería la restauración, pero ¿de qué restauración estamos hablando? ¿Comida y bebida normal? ¿O restauración del alma y el cuerpo? ¿Comida especial como lo expliqué en los videos anteriores? ¿Hubo tales instancias? Bueno, Estados Unidos nunca deja de sorprender con sus restaurantes. Es posible que los panteones y otros edificios similares han sido transformados en restaurantes ordinarios por una fuerza histórica que los arruinó ligeramente, de modo que los descendientes adivinarían su propósito durante mucho tiempo. ¿Y qué? Si quitas todas las agujas y colocas estatuas en su lugar, obtienes solo un templo entre comillas normal, o tal vez un templo de cultura o algo parecido. Incluso si las estatuas no se pueden colocar, se deja un espacio vacío. La arquitectura antigua es un gran misterio, pero el efecto de estos edificios en aquel tiempo fue el mismo en todas partes, y en algún lugar se utilizó para alguna restauración misteriosa del hombre. ¿Y cómo? Muy bien, esto lo vamos a ver a continuación. Este es un dibujo ordinario del archivo suizo, solo que está firmado de manera extraña. En un restaurante, entre comillas. El espacio circundante es un restaurante, pero no está en el edificio. Esto parece juzgando por las luces. La gente simplemente se sienta en las mesas y bebe algo de las tazas. Parece que no es nada extraño, pero ahora esas instituciones se llaman café o café bar. Por cierto, incluso en este momento había muchos establecimientos llamados café-restaurante. A juzgar por la inscripción en la foto de arriba, este es un restaurante. No, así parece. Y los restaurantes también eran callejeros, incluso móviles, hasta tiendas de campañas. Como puede ver, hay más y más acertijos. ¿Y cómo resolverlos? Volvamos al caso en que la institución fue llamada café-restaurante. Nombre extraño, ¿verdad? Café viene del oficial francés café, literalmente café, que es un establecimiento de restauración y ocio, similar a un pequeño restaurante, pero con una gama limitada de productos en comparación con el restaurante y posiblemente también con cocina. Todo parece estar claro. La cafetería, a diferencia del restaurante, tiene un flujo menor de visitantes, pero según la versión más plausible, dos comerciantes sirios abrieron en Estambul la primera cafetería del mundo llamada Maktab al-Irfan, Círculo de Pensadores, en 1554. Hay una versión que da prioridad al primer café en Europa, la institución llamada Kafana, abierta en Belgrado en 1522. Bueno, en Estados Unidos la primera cafetería fue abierta en 1670 por William Penn en Boston. En Europa Occidental fue en Austria, la cafetería Kulczycki en Viena, fundada después de la victoria de Viena en 1683. Si descartamos toda la cáscara innecesaria de una fuente oficial, podemos concluir que la palabra café es de origen oriental y llegó a Europa con los turcos.
Pero ¿por qué se sirvieron solo café y pipas ahí? Muy bien, ahora si tomamos la palabra kaif del árabe, que significa placer, disfrutar, a menudo a través de la palabra en turco, keyif, que es una palabra tomada del idioma árabe utilizada en ruso, también en hebreo, para denotar emociones y sentimientos agradables en general. Kaif es descansar en el oasis, es frescura y sombra, es paz después de un viaje interminable a lo largo de las dunas calientes bajo el cielo caliente en el desierto. Y esta es solo una misma palabra árabe distorsionada que significa el límite del placer. Y parece que beber café comenzó mucho más tarde que la aparición de esas mismas instituciones llamadas restaurantes. Y la primera institución de este tipo se hizo famosa en la ciudad china de Kaifeng, y nuestros restaurantes son solo versiones europeas de esas mismas instituciones orientales o café. Bueno, los restaurantes acaban de recibir el mismo descanso en un oasis, entre comillas. También los restaurantes móviles en algunos sitios como campamentos para el ejército, fueron unas vacaciones reales con desconexión completa. Estas son danzas obvias de personas borrachas, probablemente en el mismo café-restaurante europeo. Bueno, ¿qué piensas? ¿Quién y con qué dolor de cabeza se las arregló para bailar bailes de salón? ¿Qué placer puedes obtener de tales travesuras? Bueno, esto es mi opinión personal. Esto no es restauración. Los restaurantes y más tarde los hoteles restaurantes son sitios con fluctuaciones en las ondas de éter, o el producto que producen las cúpulas y las agujas. Lo mismo ocurrió en los edificios diseñados para personas más simples y religiosas más tarde, llamadas iglesias y templos con sacerdotes para guiar la manada de ovejas. Antes de todo esto, los objetivos serán los mismos para todo el mundo. En la mayoría de los sitios esto se llamaba recibir la gracia de Dios. Comer aquí era probablemente un asunto secundario. Es como una comida que se lleva a cabo en el refectorio de cada iglesia seria. En los países de habla inglesa, por ejemplo, tales establecimientos se llamaban casi universalmente puestos de té. Fueron construidos en lugares remotos y discretos más allá. En Suiza, por cierto, había hoteles con doble nombre, hotel y Gasthaus, o casa de huéspedes. También en las grandes ciudades aparecieron los hoteles-restaurantes. Las bebidas alcohólicas en estos restaurantes y hoteles-restaurantes no existía antes de la mitad del siglo XIX. Fue introducida más tarde, cuando no había ondas de éter en estos edificios. ¿Qué pasó con todo esto? Muy bien, este es el restaurante en los montes en Suiza. En el siglo XIX y tal vez un poco más tarde se quema misteriosamente. El mismo destino tienen todos los edificios en todo el mundo, junto con ciudades enteras. Después de los incendios, nadie los restauró, al menos en forma funcional de antes. Durante algún tiempo, algunos de estos establecimientos todavía estaban en pie a principios del siglo XX, después de lo cual desaparecieron o se convirtieron en restaurantes ordinarios, donde se reemplazaron el descanso y la restauración con comida y alcohol. La música instrumental clásica y el baile de salón se mantuvieron algún tiempo más. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo, y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.